¿Sabías que hay un lugar en Baja California donde se genera innovación y desarrollo en el sector agropecuario? Yo soy Yasmín Ocaña y en esta ocasión acompáñame a conocer el Instituto de Ciencias Agrícolas de UABC, ya sabes, presentado por Ciencias Cimarrón. Ubicado en el Ejido Nuevo León, el ICA, por sus siglas, es un lugar de UABC donde se genera conocimiento científico con compromiso social. Nuestras compañeras y compañeros de la asignatura de Comunicación Pública de la Ciencia tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del ICA, convivir con sus docentes, sus investigadores, el quehacer que se hace ahí y a partir de ello realizar reportajes. Y para que tú no te quedes con la duda, acompáñame a verlos. Mi nombre es Blanca Margarita Montiel Batalla, soy coordinadora de Extensión y Vinculación del Instituto de Ciencias Agrícolas y participo en el Centro de Incubación y Desarrollo de Agronegocios que tiene el Instituto. Este centro es de reciente creación. Se implementó con la finalidad de que las personas que tengan alguna idea de negocio, de los empresarios o los productores, se puedan acercar aquí y se les pueda apoyar para materializar esas ideas. Para esto se ha diseñado un modelo con el que se piensa trabajar. Este modelo fue diseñado por la doctora Chiquén, que se ve de este lado, y en este modelo pues se puede ver que hay un laboratorio de ideas, una parte de preincubación, incubación y aceleración de negocios. La idea de esto es que las personas que tengan alguna idea de algún negocio relacionado con el sector agropecuario, pues puedan ver si realmente esa idea va a funcionar, si se puede implementar de acuerdo a las características que tenga y que pueda pasar a una segunda fase que ya es incubación de ese negocio. Es decir, que ya se puedan hacer diferentes análisis como técnicos, comerciales y financieros para ver si va a dar resultado y posteriormente pues que se pase a un proceso de aceleración. Entonces es un esquema que se maneja, que trata de ser completo para que las personas que tienen estas ideas pues se puedan acercar con nosotros y también las empresas que quieran saber algún aspecto relacionado con la parte de mercado, por ejemplo, que pudieran tener alguna intención, ya sea de posicionar un producto en un mercado específico o que quisieran exportar ese producto o que quieran mejorar pues la rentabilidad, optimizar la producción, pues también se pueden acercar aquí con nosotros. Sí, buenos días. Soy la doctora Blanca Yesenia Samaniego Gámez. Soy profesor investigador en el Instituto de Ciencias Agrícolas y responsable del área de cítricos. En el estado de Baja California se cultivan cítricos que fueron implementados gracias a la reconversión que hay de especies cultivadas. Esto en relación a la importancia de los cítricos a nivel nacional. En México se siembran aproximadamente 600,000 hectáreas de cítricos, las cuales dan como rendimiento más de 5 millones de toneladas. Dentro de las principales especies cultivadas tenemos a la naranja, al limón, a la toronja y las mandarinas. Atendiendo a esto, en Baja California se cultivan especies como la naranja, el limón y también las mandarinas. Principalmente se producen estas especies en alrededor de 430 hectáreas. De ellas, la mayor parte se ubica en el Valle de Mexicali, donde encontramos aproximadamente 300 hectáreas cultivadas. Estos son datos proporcionados por el CIAP. Dada la importancia de estos cultivos en la región, en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California se ubica un área experimental de cítricos. Esta área se encuentra en 6,000 metros cuadrados y cuenta con 40 árboles de diferentes especies. Tenemos naranjas de varias variedades, tenemos limones, toronjas y mandarinas.
En esta área de producción de cítricos se atienden principalmente asignaturas del programa educativo de Ingeniería en Agronomía. Gracias a esta área de producción se reciben a los estudiantes que practican las competencias adquiridas en algunas materias como horticultura, fruticultura, manejo integrado de plagas, manejo integrado de enfermedades, fitopatología, para que ellos puedan llevar a cabo todas las labores culturales de los cítricos. Dentro de estas actividades que se llevan a cabo aquí podemos encontrar el deshierve de los árboles, podas de fructificación, podas de rejuvenecimiento, podas de saneamiento, formación de cajetes, entre otras, donde los estudiantes, principalmente de licenciatura, vienen, llevan a cabo esas prácticas y que les permiten complementar las competencias para su formación integral y tener un éxito en su integración al mercado laboral. Aquí podemos observar un árbol de limón que ya se encuentra en etapa fenológica de fructificación. Este árbol pasó previamente por podas de rejuvenecimiento, de saneamiento y posteriormente la floración. Una vez que florea, después da lugar a la formación de los frutos. Como nos encontramos en una zona árida, existen condiciones agrometeorológicas que favorecen la producción de este cultivo. También aquí ellos realizan sus prácticas de algunas materias donde reconocen síntomas de enfermedades como el HLB, que se transmite por su vector Diaforina citri y que está reglamentado y regulado en el estado de Baja California. Aquí en el instituto todos los estudiantes de las materias relacionadas a la producción agrícola recorren y llevan a cabo las actividades en todos los árboles para poder mantener la producción de esta área. Aquí podemos observar que este es un árbol recuperado de esta área. Nótese que debido a que esta huerta se estableció hace ya algunas décadas, los árboles pues han sufrido consecuencias por la presencia de algunas enfermedades, de plagas, y sin embargo, debido a las actividades que los estudiantes llevan a cabo aquí en el manejo de los árboles, se han logrado recuperar esos árboles que en algún momento se murieron y que nuevamente vuelven a producir, favoreciendo el aprovechamiento de los recursos con los que el ICA cuenta. Observar un árbol de cítricos que tiene su formación o su poda de formación se llevó a cabo de manera adecuada en B, que permite el establecimiento correcto de la copa. Ese establecimiento o forma de la copa va a ayudar a la aireación entre las hojas, que genere una mejor fotosíntesis y que por lo tanto se produzcan mejores fotosintatos que el fruto pueda utilizar para alcanzar su calidad ideal. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí estamos en la malla sombra del ICA y tenemos a los costados un cultivo de 3 años de chile habanero, lo que quiere decir que ha estado establecido por 3 años y aquí está el resultado. Bien, mi nombre es Andrés González Ruiz, soy profesor de aquí del instituto. La responsabilidad que tengo es apoyo en las áreas productivas de aquí de los invernaderos, campo abierto, en el control y manejo de malezas. Específicamente dentro de la institución tenemos aquí una de las áreas de producción del instituto, es un área experimental que son los mayasombras. En ella tenemos un cultivo relativamente nuevo en la zona. Es un cultivo de reconversión, es el chile habanero, Capsicum chinensis. Este cultivo ya tiene una longevidad de 3 años aquí en la institución. Ha servido como modelo de prácticas de estudiantes de formación de etapa disciplinaria. Es un área experimental donde realizamos diferentes trabajos de investigación y el principal es evaluar la adaptabilidad de esta especie bajo las condiciones hostiles de aquí de la región. Los estudiantes que entran aquí a la parte de producción de cultivos la utilizan como medio de aprendizaje de las diversas prácticas que realizamos en este cultivo.
desde el manejo de los riegos, el control de las plagas, el manejo nutricional, el manejo del mismo cultivo, hablando de podas y algunos temas que tienen que ver con control de mantenimiento en general del área experimental. El estudiante, ¿qué es lo que realiza aquí? Bueno, dentro de las principales labores pues es la limpieza de hierbas manuales. Algunas veces cuando ya el cultivo está demasiado grande, cuando ya vamos a darle finalización de cosecha, el estudiante lo poda al grado de dejarlo en un tamaño de unos 30-40 centímetros en tronco para poder comenzar otra vez el ciclo. Rendimiento promedio que hemos estado teniendo de las variedades que tenemos evaluando, variedades como cuáles, Helio, Jaguar y PX 1445. Esas variedades en condiciones normales, con riego y fertilizante, hasta ahorita hemos tenido un rendimiento de 1.5 kilogramos de chile habanero por planta. Alrededor hay aproximadamente 2.000 plantas dentro de esta área experimental y ese producto, el producto que sale de aquí del invernadero, sirve para docencia de los muchachos que se enseñen al manejo de la cosecha y como producto comercial que se vende aquí en el área de comercialización del instituto. Y hemos tenido, digamos que gran aceptación por los alumnos de ese instituto, que han visto una forma de en un momento dado ellos emprender en un negocio de este tipo, ¿no? de siembras y producción de chile habanero aquí en Mexicali. Desde el establecimiento hasta ahorita ustedes pueden observar que sí tenemos algunas inclemencias porque la planta, algunas ya murieron, otras continúan, estamos hablando de 3 años. Se ha venido rehabilitando algunas plantas jóvenes, otras plantas que todavía continúan. Inclusive en aquella parte tenemos ya chiles habaneros para a punto de llegar a la etapa de cosecha. Entonces, una vez que lleguemos a ese punto, los mismos estudiantes, algunos de servicio, con trabajadores de aquí en la institución, los cosechamos, los llevamos en jabas a los cuartos fríos, posteriormente pasan a la comercialización para su venta y distribución en el mercado. Creo yo que es muy importante que al estudiante se le inculque que haya otros cultivos, no solo trigo, algodón, alfalfa, cebollín o otras hortalizas verdes, sino que este tipo de cultivos que generalmente lo vemos en el interior de la República, por allá en Yucatán, en zona costa, en Ensenada, San Quintín, que lo tengamos aquí en el Valle de Mexicali como una opción más, una alternativa para producción comercial aquí en la región. Yo los invito a que vengan y conozcan las instalaciones que tenemos aquí en el instituto. Tenemos diferentes áreas de producción y una de estas es digamos que relativamente nueva, que les pueden llamar mucho la atención a aquellos que les interesen las actividades a campo abierto. Nos encontramos aquí en la unidad experimental porcina. Tiene 3 objetivos principales. Uno de ellos es formar estudiantes, profesionistas que puedan salir allá al exterior para brindar un servicio a toda la comunidad. El otro objetivo es el desarrollo de investigación mediante diferentes proyectos, ¿no? Y el tercero, pues obviamente es producir animales de buena calidad para el mercado exterior. Estamos específicamente en el área de maternidad, aquí donde inicia prácticamente todo, ¿no? Tenemos cerdas que se mantienen de manera individual, pero junto con sus lechones. Ellas reciben una alimentación de dieta balanceada, a libre acceso, y las mantenemos en constante monitoreo, precisamente para que ellas puedan estar alimentando a todos sus lechones, ¿no? Generalmente en esta área ellas pasan alrededor de 21 o 28 días, dependiendo. Durante ese tiempo nosotros buscamos que ella se mantenga saludable y que los lechones crezcan a un ritmo adecuado de acuerdo a los diferentes estándares, ¿no? Sí. Entonces, cada una de ellas mantiene siempre un número de lechones, aproximadamente andan alrededor de los 14 a 15 lechones que estamos destetando actualmente, con la alta genética que tenemos. Las pueden ver que son muy homogéneas, ellas 3, precisamente porque son de genética de Topix Norbis de México, ¿no? Que nos han proveído este material. Sí. Posteriormente, después de que ellos están aquí con su manejo de los lechones,
llega el proceso cuando se conoce como lo que es el destete, es decir, los retiramos de su mamá, ellos van a una área diferente donde van a continuar con su engorda y las hembras regresan al área de gestación donde van a volver a iniciar su ciclo productivo. Tenemos los diferentes vientres en diferentes momentos de su etapa de gestación. Aproximadamente aquí su etapa de gestación dura 114 días, pero ellas están aquí alrededor de 107 días porque 7 días previos al parto las llevamos al área de maternidad para cambiarles el manejo, ¿no? Que sea acorde y que no sufran mucho estrés al momento en que vayan casi al parto. Para ellas, nosotros también les damos una alimentación controlada. En este caso, ellas se alimentan solamente 2 veces al día, a razón de 2 kilos, 2 kilos 200, dependiendo su condición corporal. Que las tenemos en corraletas individuales. Sin embargo, al menos 2 veces por semana les abrimos las puertas para que ellas estén libres y puedan recrearse en esta área que está en la parte posterior. Cuando alguna de las cerdas tiene algún detalle, algún problema que a lo mejor está un poquito más estresada de lo normal, generalmente la separamos y la mandamos a un corral individual, donde ahí sí se encuentra libre todo el tiempo. Para el servicio utilizamos principalmente inseminación artificial. Generalmente utilizamos semen de casas genéticas que no se encuentran aquí en el estado. En casos de que no existe la manera de hacer la inseminación artificial, tenemos un par de sementales que son de la raza Duroc, ¿sí? Que son especializados para producir carne. Lo que buscamos es siempre que las hembras se mantengan en constante producción. Después de que pasa ese tiempo del periodo de la lactancia en el área de maternidad, pasa lo que es el destete, es decir, separamos a las hembras de sus crías. Entonces los pasamos a esta área donde ya ellos prácticamente dependen solo de la alimentación que le ofrecemos como alimento sólido, ¿no? Sí, que está en versión de harinas. Sí. Durante esta etapa los lechones aquí sufren un gran estrés, ¿no? Entre una parte es que se tienen que ver, juntarse con otros compañeros que no son de su camada, así como el cambio de instalaciones, el cambio de un corral, extrañar a la mamá, pero uno de los más principales es el que deja de consumir su leche líquida, ¿no? O su alimento líquido para pasar solamente a sólido, ¿no? Entonces, durante ese proceso nosotros tratamos de darles el mejor cuidado para que tengan una transición menos brusca. En esta etapa pueden estar alrededor de los 30, 40 días, dependiendo del flujo de producción que traigamos, ¿no? Una vez que pasan de aquí del área de destete, los pasamos al área que nosotros consideramos como propiamente engorda. Principalmente en esta área llegan cuando están más pequeños y poco a poco los vamos avanzando de acuerdo a conforme va su crecimiento, a donde llegan a esta zona que tenemos ya en su etapa final, lo que se llama la finalización. Entonces, aquí pasan los cerdos, podemos observar que tenemos mezclas tanto de hembras y machos y de diferentes colores. ¿Por qué? Porque son diferentes razas, ¿no? Al menos el papá es diferente raza que es especializado para la producción de carne. Los rojitos son duros, los que tienen manchas son de razas Pietrain, ¿sí? Entonces, ellos aquí se encuentran. Su alimentación es igual a base de harina, pero se encuentran a libre acceso. Lo que buscamos es que se alimenten y consuman todo el día para que ellos tengan una mejor ganancia de peso, ¿no? Y salgan al mercado a menor tiempo posible. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bielka Janet Castañeda Bustos. Soy profesora de aquí del Instituto de Ciencias Agrícolas. Voy para 2 años de antigüedad. Yo me dedico al mejoramiento genético. El mejoramiento genético se puede aplicar a cualquier especie. Ahorita por el momento estoy encargada de aquí del establo lechero y estamos haciendo una investigación acerca de la resistencia que tienen las vacas para resistir las elevadas temperaturas y pues los individuos o las vacas que están en investigación principalmente son las vacas que están en producción, que son las que podemos ver aquí. Las vacas generalmente sufren un estrés por calor cuando empieza a subir la temperatura y además esto se combina con el porcentaje de humedad en el ambiente. Entonces es por esto que podemos ver ahí los ventiladores para que las vacas se refresquen
tienen al frente de los ventiladores tienen unos pequeños microaspersores que tienen un diámetro de 0.4 milímetros que les está proporcionando un flujo de agua y les permite refrescarse. Este sistema de enfriamiento que estamos implementando, pues básicamente es para que la cantidad de leche no se disminuya. En esta zona de Mexicali, las elevadas temperaturas hacen que los animales incrementen su temperatura interna y esto ocasiona que tengan un estrés. También difícilmente se acercan a comer, por lo que eso también ocasiona que la producción de leche disminuya, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que se hace para disminuir el impacto que puede tener las elevadas temperaturas, especialmente en el verano. Estas vacas se tiene que llevar un registro de su genealogía. ¿Qué es la genealogía? Pues básicamente es tener la información del individuo, de su padre y de su madre y su fecha de nacimiento para poder generar un pedigrí y establecer con esto el parentesco entre los animales para poder separar la parte genética que tiene cada una de ellas para resistir las elevadas temperaturas, pero también lo estamos combinando con el efecto en la producción, por lo que un animal que disminuya menos su producción cuando está en estrés por calor va a ser aquel animal que sea más apto o más adaptable al medio. Entonces, combinando la parte genética de la resistencia al calor y la parte genética de la producción de leche, podemos generar o podemos obtener individuos que independientemente de la temperatura nos estén dando una buena producción de leche. Bueno, pues esta es la sala de ordeño, se le denomina espina de pescado, tiene entrada por los dos lados. Aquí caben 4 vacas y aquí caben otras 4 vacas. Estas se le conocen como pezoneras. Aquí esta es la que se le inserta dentro del pezón de la vaca, jala la leche y llega a este depósito para bajar a la tubería, esta que está aquí. Esta tubería desemboca en un tanque frío que está en el otro cuarto. Ese tanque frío lo que hace es que tiene un aspa grande que está girando constantemente y se pone a enfriar la leche. Se prende el tanque, se enfría la leche. Cuando va cayendo, se va enfriando y se va mezclando toda la leche de todas las vacas. Esto, ¿por qué es importante que siempre esté el aspa girando? Porque de este modo nosotros hacemos homogénea la leche. Al hacer homogénea la leche, también evitamos que se suba los sólidos o la grasa y se quede pegada en el tanque cuando llegue el lechero por ella. Tenemos aquí la venta de leche líquida o leche fluida, como se le conoce, y viene también un lechero por casi toda la leche y parte se le pasa aquí al taller de lácteos para fabricar quesos. Ahorita están produciendo quesos Oaxaca, ya sea natural o enchilado. La consistencia o la calidad de la leche va a variar dependiendo del clima, dependiendo de la alimentación, pero también dependiendo del potencial genético que tenga cada animal. Es por esto que, como les menciono, ahorita el experimento o la investigación que se está haciendo es básicamente para analizar la leche de las vacas y ver el impacto que está teniendo la temperatura sobre esos componentes de la leche y la cantidad de la leche, y poder asociarlo con el componente genético que tenga ese animal para resistir a las elevadas temperaturas. Aquí entran las vacas, se les coloca su pezonera y después se les coloca que le llamamos sellador. Este es un líquido que se le pone en cada uno de los 4 pezones y básicamente lo que hace es sellar o tapar el conducto por donde sale la leche, ya que después de la ordeña queda abierto. Hace un momento les mencionaba que los animales salen de aquí y van a tomar agua, a refrescarse o a acostarse. Cuando se acuestan los animales,
podrían entrar esas bacterias, por lo que este sellador es el que les protege para que no entren esas bacterias. Les protege en lo que ellos mismos generan su tapón de colágeno. Esto tarda más o menos unos 30 minutos, por lo que este sellador pues le dura el tiempo suficiente para que el animal genere su propio tapón y selle el conducto de la leche y no le estén entrando las bacterias. El sistema de ordeño pues básicamente trabaja con un sistema de vacío. Entonces tiene diferente grado de succión en cada uno de los lados, o sea, anterior o posterior. ¿Por qué? Porque generalmente la ubre va a bajar la leche de una manera diferente. Entonces, tiene un ritmo específico para ordeñar al animal. Cuando succiona enfrente, no está succionando de atrás. Entonces, lo que hace es que simule como si le estuviera mamando su becerro, ¿sí? Entonces, cuando nace un becerro, inmediatamente la vaca es traída aquí para poder extraer el calostro. Solamente se le van a extraer 2 litros de calostro, que son los que se le brinda al becerro al nacimiento. No se le puede quitar más calostro debido a que como acaba de parir, tiene mucho gasto energético, tiene mucho gasto de calcio, porque el calcio es importante para la contracción muscular. Entonces, si nosotros esa vaca no tenemos cuidado y extraemos leche de más, entonces ese animal puede sufrir de hipocalcemia y el animal se me va a caer y le voy a tener que poner un suero con calcio, ¿sí? Entonces todo ese manejo específico de los animales es muy importante en un sistema de producción lechero, ya que si nosotros no tenemos el suficiente cuidado en cada uno de los procesos, nosotros vamos a estar invirtiendo más tiempo y más dinero para poder subsanar esa falta de cuidado, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos, o ahorita en calor, entran aquí a la ordeña, también aquí tenemos una serie de aspersores y tenemos ventiladores. Esos aspersores y esos ventiladores nos sirven para que en esta sala de espera entran las vacas por esa puerta, llegan aquí, están los ventiladores y los aspersores y las están refrescando. Entonces eso hace que disminuyan el jadeo. Cuando una vaca tiene calor, empieza a jadear, ¿no? Entonces aquí al entrar y refrescarse, las vacas cuando salen van directamente a comer. Eso nos conviene a nosotros, ¿para qué? Para que el animal no se descompense y no use la energía que está consumiendo en el poco alimento para su mantenimiento. ¿Por qué? Porque esto ya no nos dejaría energía o nutrientes necesarios para que el animal produzca además leche. Ese tanque frío, aquí desemboca, por aquí baja la leche, cae en el tanque, empieza a jalar el sistema de mezclado o el aspa, y también aquí tiene su sistema para poder ponerle la temperatura. Después de que viene el lechero y se lleva toda la leche, este tanque se lava también. Es necesario que se lave todo el sistema después de la ordeña. Primero se le hace un lavado general con pura agua, que se le conoce como desleche. Eso lo que hace es eliminar la leche o los residuos de leche que quedaron en las tuberías, se tira esa agua y después se pone agua limpia con detergente. Se da un ciclo con detergente ácido y un ciclo con detergente alcalino. Tienen que ser 2 tipos de detergente. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se eliminen la grasa, la proteína y los minerales de toda la tubería. Eso garantiza que la leche vaya a estar limpia para el siguiente ordeño. ¿Por qué? Porque si no se limpia bien, entonces queda ahí la grasa o la proteína en la tubería y se empiezan a generar bacterias. Esto va a hacer que se contamine la leche de la siguiente ordeña. Entonces es muy importante siempre tener bien aseada
la tubería del sistema de ordeño, así como también las alas de ordeño, ¿no? Porque es de donde sale nuestra leche que consumimos. Y de aquí también, de este tanque, se pasa al taller de lácteos que está aquí enfrente, y ahí es ya donde se produce los quesos. ¿Sabías también que para la reproducción de estos animales, las instalaciones de ICA compran semen de vacas de otros países para realizar inseminaciones artificiales? Esto se realiza con el objetivo de que las crías produzcan leche de mayor calidad. Muy interesante todo lo que nos han comentado acerca de este experimento. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Reportando para Ciencia Cimarrón, les habló Alan Martínez. Nos encontramos en el área de lácteos, el último proceso de la ordeña. Teniendo una vez la leche se pasa a los tanques y de ahí se distribuye para que los alumnos puedan tomar clases como tecnología de los lácteos y puedan producir quesos y mantequilla, además de personal encargado de todo el proceso. Ahora conocemos un poquito más de lo que es el Instituto de Ciencias Agrícolas de UABC. Agradecemos el apoyo y todas las facilidades brindadas por el director Daniel González Mendoza y la doctora Olivia Sinsun. También agradecemos a la directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la doctora María de Jesús Montoya, por hacer posible esta producción. Esto fue Ciencia Cimarrón. Nos vemos en la próxima.